Toca rendir tributo al gran Sergio Busquets. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, a un nuevo audio del canal de YouTube y de iVoox, Spotify y todas las demás plataformas de audio del Estadi Johan. En esta ocasión, con mi querido culé de Chamberí, vamos a divagar un poco sobre la carrera de Sergio Busquets, que abandona el Fútbol Club Barcelona. Veremos finalmente dónde recala. Pero primero de todo, Jordi, ¿cómo estás? Muy bien. Un poco dormido ya a estas horas, pero bien. Estamos grabando un poco con nocturnidad y alevosía, ¿eh? Estilo nostalgia. Sí, correcto. Nada, quería comentarte primero de todo, un poco en forma de intro, ¿cómo te ha parecido un poco su despedida tanto del Camp Nou, que a la vez también fue la despedida del Camp Nou, como este tributo que le han hecho entre amigos, familiares, compañeros y todo un poquito? Pues un poco como es él, ¿no? Discreto, en el buen sentido de la palabra. Ujú. Nada espectacular y extravagante, que no le pega nada, y sí bastante sentido. Hasta con mensajes de Guardiola, de Messi, y luego el del Camp Nou el otro día, que me pareció que estuvo muy bien, coincidiendo con la despedida del Camp Nou. En el partido contra el Mallorca, la verdad es que creo que ha estado a la altura, la despedida. Fue una noche bonita, ¿no? De una de esas de que quedan marcadas en el barcelonismo, despedida de Jordi Alba, de Busquets, del Camp Nou, aunque sea para... Quizás otras aficiones pueden pensar, y esta despedida, si total, es poco más de año y medio lo que se va a ir ahí fuera de su estadio, pero lo explicaba un poco Albert Valor en el vídeo que hizo con Edu Boada de la despedida del Camp Nou, que el barcelonista, el culé, el catalán es un poco así, ¿no? Es muy sentimental, sí. Es muy sentimental para esas cosas, sí. Igual te dicen que es muy frío para unas y otros para otros es muy sentimental. Pero oye, la verdad es que estuvo muy bonito. Yo creo que ya te lo digo. O sea, estuvo todo muy bien, muy a la altura y otro entradón para final de temporada, que hemos hecho 84.000 de media prácticamente, que es una barbaridad. Es 3.000, es una media de asistencia, 3.000 euros, 3.000 espectadores más que el siguiente aforo completo de Europa, que es el del Westfalen Stadium, el de Dortmund, que ahora se llama no sé qué de publicidad. Tú ya te quedas con los nombres de antaño, ¿eh? Eso ya Sí. eso no lo cambias, He ¿eh? ido al Messe, que es la ferias, que está en el Westfalen también, que es un parque que hay en Dortmund. Entonces yo me he quedado con lo que he ido. Pues nada, vamos a hacer un poquito como hemos hecho anteriormente con Piqué, como hemos hecho con Jordi Alba, que es hacer un poco el repaso de su carrera y divagar un poquito en torno a una figura emblemática, de las más emblemáticas de la historia moderna del Barça. Básicamente, Busquets nació el 16 de julio del 88 en Sabadell, aunque se crió en Valle del Vallés. Hijo del mítico portero Carles Busquets. ¿Algo que decir al respecto? El portero sin manos, que le llamaban. Está todo dicho con el apodo. El padre estuvo desde infantiles hasta el 99 en el Barça, es decir, que también tuvo su carrera. Yo le he visto jugar con pantalones cortos en el Barça B. Bueno, Ojo a esa, ¿eh? eso no mucha gente lo podrá decir, ¿eh? Ha sido un señor muy mayor. Se retiran los hijos de los tíos que jugaban cuando yo era joven. Con eso está todo dicho. Sus primeros pasos futbolísticos los dio en la Unión de Fútbol Barberá, cerca de Badía del Vallés, también en el Lleida, que es básicamente el equipo posterior de su padre después de irse del Sí, Barça. después de irse del Barça, sí. Ahí le tenemos, ahí. ¿Eh? En el Camp de Sports de Lleida. Estaba ahí. Y luego pues pasó por el Javac Fútbol Base de Terrassa, que también es una buena cantera, y estuvo hasta 2005 y al Barça entró en edad de juvenil, es decir, que ingresó en esa edad y Bojan comentaba hoy en su despedida que él llegó como media punta, segundo delantero, y Busquets explicaba que bueno, que lo fueron retrasando un poco, ¿no? Sí. Sí, sabía que en el juvenil y en el filial había jugado, incluso de 9 había llegado a jugar algunas veces. Sí, hablaba de delantero, segundo punta, media punta, bueno, que juega arriba, que juega... él hablaba que jugaba arriba por su talento, decía Busquets. Luego sí que en esa misma despedida, Xavi decía que era junto a él
los dos jugadores más lentos que habían llegado a triunfar en el fútbol, que a lo mejor por eso lo habían retrasado. Bueno, ha estado bien las anécdotas. Y básicamente llega al filial. Y he leído algún artículo al respecto y dicen que hay un día que el domingo 28 de octubre del 2007 cambia un poco la percepción suya, porque ese día jugaba el Barça B contra el Bañolas en el Ministadi y a los 71 minutos de partido, Pep Guardiola, que entonces era el entrenador del filial, evidentemente, le hizo entrar por Dimas al campo, salió y al minuto marcó gol. Es decir, que lo sacó un poco en modo Alessanco, como hacía Sí. Johan Cruyff, lo sacó de 9, que bueno, realmente de juveniles venía un poco con esa percepción, ¿no? Es un bigardo el tío. Sí, sí, claro, era un córner, metió el 2-2, empató el partido, nunca ha sido pródigo en goles, pero marcó el 2-2 y acabaron remontando 3-2. Y luego Pep Guardiola, al término de ese partido, bromeó diciendo que no sé a quién le habrá enseñado a jugar a fútbol así a Sergio Busquets, porque su padre era un desastre. En rueda de prensa. Es decir, me había hecho gracia esta anécdota también que había encontrado en artículos. En aquella temporada 2007-2008 jugó 23 partidos y metió 2 goles y ese filial asciende de tercera a segunda B, que es uno de los primeros éxitos de Pep como entrenador. La primera Y liga que luego, nadie le cuenta, ¿eh? La primera liga nadie se la cuenta, que es la de tercera. sí, 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 correcto. Esa la omiten. Bueno, también es un poco, en cierto modo, pero bueno, que hoy justamente en el vídeo Pep hablaba de los campos donde había jugado Busquets con él como entrenador en esa temporada en el filial. Es decir, que Pep sí que la tiene presente porque eso supongo que sería importante en sus inicios, evidentemente. Sí. Y su irrupción, Jordi. Todo el mundo se acuerda del partido debut en septiembre del 2008 en la jornada 2 contra el Racing de Santander. ¿Tú te acuerdas un poquito anterior, ¿no? De Sí, Sergio porque Busquets. yo estaba en el Gamper del 2008, salió una segunda parte contra el Boca Juniors, que le ganamos, le remontamos 2-1 y le marcó un gol Eto'o en el 90 y en el 93 marcó otro gol Puyol de cabeza y tiró un tirazo al larguero desde 35 metros que dice, joder, este chico, y me ha vuelto a tirar un tiro así en su carrera, la verdad. Pero yo lo recuerdo por eso, yo le conocía de nombre, le había visto jugar un par de veces con el filial el año anterior, el playoff que juegan, no recuerdo contra quién, pero vi los dos partidos, la ida y la vuelta con el que consigue el ascenso a segunda B y ya le había visto y luego, claro, llamaba la atención porque era el hijo de Carlos Busquets, básicamente, ¿no? Y, pero la verdad, ese día jugó de interior, no jugó de medio centro. Y luego ya, pues lo que tú dices, el que se quedó, ¿verdad?, sin convocar en la vuelta de la Champions, de la pre-Champions contra el Wisla de Cracovia. Y el primer partido que perdimos en Soria con el Numancia, 1-0, tampoco le convocó, creo. Bueno, no jugó seguro, no sé si le convocaron. Y volvió en la jornada 2, que es la que todo el mundo se acuerda, que es ese partido que al final empatamos y de penalti con el Racing de Santander, pero jugando un muy buen fútbol, pero que te dejaba con un punto sobre 6 en la jornada 2. Ya empezaban ahí los de siempre a apretar, querían uno que pegara patadas. Ahí, vamos a por otro, uno que pegue muchas patadas y mucho físico. Sí que es cierto que ese partido, es decir, veníamos lo que tú dices de hacer la pretemporada con el primer equipo. Y luego desapareció en la previa de Champions, desapareció en la jornada 1 y fue como sorprendente que en la jornada 2 de golpe ya fuera titular y a partir de ahí se hizo con el puesto. Tanto él como Pedro, ¿eh? Sí, Pedro ya debutó con entonces, Rijkaard. entonces Pedrito, ¿no? Pero Pedro también fue titular, creo, contra el Racing ese día. Sí, Y creo que no fue titular Messi, que luego salió y metió el gol de penalti, pero hizo un cambio muy grande porque no le gustó nada el partido de Soria, que perdimos 1-0, y hizo muchos cambios. Y la verdad es que el equipo jugó bastante bien. Un muy buen partido, lo que pasa es que no metimos gol. Y lo que tú dices, al final de 6 puntos se consiguieron 1, ya pues habían críticas. Guardiola es un entrenador que en aquel momento era Nobel, pero pues tenía una carrera como jugador. Es una persona que a mucha gente de dentro de Cataluña, de Barcelona, también escocia bastante, es decir, que había mucha gente esperándole. Pero, por ejemplo, Johan Cruyff, que en aquel momento, si no me equivoco, tenía una columna en el periódico. En el periódico, sí me acuerdo yo de esa columna, sí. Fue el Hay único un que par, puso por las nubes sí, al Barça y a Busquets.
Te voy a leer el párrafo en concreto de Busquets, si no, no estaríamos aquí un buen rato, pero dice, Johan Cruyff tras ese partido comentó que Sergio Busquets técnicamente es superior a Keita y Touré, les ponían en la columna, posicionalmente tiene apariencia de veterano, con y sin balón. Con balón hizo fácil lo difícil, dar salida en 1 o 2 toques. Sin balón, otra lección, la de estar en el sitio justo para interceptar y recuperar corriendo lo justo. Y eso siendo joven e inexperto, los mismos pecados que su técnico. Sí, esa columna es muy, muy recordada de Cruyff. Sí, muy mítica, sí, sí. Porque todo el mundo le zumbó a Guardiola, mundo deportivo a la cabeza y toda su caterva de personajes dañinos, que siguen prácticamente todos, salvo alguno que se habrá muerto. Sí, es verdad. Me estoy acordando de uno, que luego heredó la columna a su hijo, para seguir pegando palos sin ningún sentido. Y Cruyff, sin embargo, sí que aquel partido y a la semana siguiente fuimos a Gijón y dimos un espectáculo ganando 1-6, que fue el inicio de una temporada que acabó en Roma, ganando la Champions. Bueno, ganándolo todo, lo que se podía ganar esa temporada. Luego, Jordi, en una entrevista también a Busquets estos días, he leído que el día antes de jugar contra el Racing, Pep le llamó al despacho y le dijo, ¿estás preparado para jugar o estás cagado? Me imagino también Pep tal como es. Y se ve que Busquets le dijo, no, yo estoy preparado. Y dice que no durmió ni un minuto esa noche, que jugó el partido sin dormir, que estaba temblando. Es normal, tío, es normal. Luego no lo parecía cuando estaba en el campo, pero no dejaba de ser un niño y realmente era su debut oficial. Ya te digo, había jugado un rato en el Gamper, en el Camp Nou, pero fue su debut oficial y ya de ahí no le movieron. De hecho, no le movieron de tal manera que jugó de medio centro todas las finales. También porque se lesionaron los centrales, se lesionó Márquez y Vidal estuvo sancionado en la final de Champions, y entonces Yaya Touré jugó atrás, pero ya se hizo con el puesto, ya era el titular él. Se alternaron, pero el titular era más Sergio que Yaya Touré. Y la temporada siguiente ya le ganan la tostada y hace que Dimitri Seluk, el siniestro representante de Yaya Touré, monte el pollo y tal y se acaba yendo al Manchester City Yaya Touré y se quedó Busquets con el puesto hasta el sábado. Además, un Yaya Touré que estaba a un nivel espléndido. No es que entrara Sí, sí. a retirar a un jugador. No. Estamos hablando de que quizás el mejor nivel de Yaya Touré se ha visto en el Manchester City. Yaya Touré fue durante unos cuantos años el jugador mejor pagado de la Premier. Sí, no, es decir, sí que es verdad que justo llegó en la época de inicio del jeque en el City, con que quería tener también figuras potentes, pero estamos hablando de un Touré ya imperial, es decir, un gran jugador, pero Buenísimo, Busquets. sí, y se recuerda con mucho cariño en el Barcelona Sí, a totalmente. Yaya Touré. Y lo que tú comentabas, de esa temporada juega en total en todas las competiciones 32 partidos y luego, salvo en esta que juega 35, en todas las demás juega 40 o más de 40 partidos. Es decir, que la irrupción de Busquets arrasa con todo. Sí que es verdad que hay veces que se dice que no se ha gestionado bien su relevo. Es verdad que vino Mascherano y al final tuvieron que Se tuvo que echar reubicarlo. para atrás. Es decir, que en esas estamos, ya Touré tuvo que salir y el Luego jefecito tuvo que reconvertirse, ¿no? trajeron a Son para hacer las batucadas en el vestuario, tampoco. Y así unos cuantos, ¿no? Incluso de la cantera, ¿no? El primero fue Oriol Romeu, que se tuvo que ir a ganarse la vida a Inglaterra. Luego también Samper, ¿no? Le han traído a muchos, pero claro, ninguno puede estar al nivel. El último Pjanic, ¿no? El último que le trajeron, podríamos decir que fue Pjanic. Sí, ahí tuvimos dudas con Koeman de que lo fuera a sentar, pero mira, finalmente no No es fue el así. top. Si es que para jugar al final, mientras ha quedado Busquets, él era un poco el hilo que unía los cambios en el equipo con lo que era el Barça original de Guardiola. Porque realmente cuando jugaba Busquets se jugaba lo que dictaba Busquets, el equipo, ¿no? Entonces era un poco el último vestigio y hasta esta temporada de lo que era aquel Barça, porque jugar con un mediocentro como Busquets te obliga a jugar de una cierta manera, que es como la forma que por lo menos a mí me gusta que juegue el Barça. Una cosa que te quería preguntar antes de meternos ya en su carrera como tal,
¿tú crees que habría existido Sergio Busquets? Ya sé que es una pregunta un poco trampa, pero si hubiera existido Sergio Busquets sin estar Pep Guardiola en el Barça. No, Es decir, no. ¿crees que es en gran parte obra de Pep? Bueno, es en gran parte obra suya, pero me refiero de Busquets. Pero es muy difícil que en un equipo a un jugador así, es decir, es un jugador que no ha tenido ninguna lesión muscular, porque como no tiene ni un solo músculo, pues no se puede lesionar muscular, ¿no? O sea, la gente cuando dice, no, es que está muy lento, es que no ha corrido en su vida. Hoy he visto Bueno, un acabo vídeo de... de highlights de 3 minutos y todos los regates virgueros eran todos andando, Sí, pero sí, todos tal, andando. tal cual, tal cual. Bueno, Quería leer fuera que... de un equipo como el Barça no le veo yo. Además, él cuando llegó era una de esas épocas de negros come niños, de poner en el medio campo. O sea, es que es una cosa un poco cíclica, ¿no? Ahora a lo mejor estamos cambiando un poco, ¿no? Quizá esta no es la máxima, ¿no? Los años pasados, los últimos 5 o 6 años, era más otra vez de negros come niños. Ahora parece que hay otras alternativas, ¿no? También porque está estando Kroos también, que ha jugado allí, y Modric, pues también han tirado para otro lado, pero vendrá en breve otra vez la necesidad de traer a un negro come niños. Y él era un tío absolutamente contracultural para eso. Pero era el jugador perfecto para lo que quería. Como Guardiola era el jugador perfecto para Cruyff, para lo que quería Cruyff de su medio centro, Busquets era el jugador perfecto para lo que Guardiola quería de su medio centro. Sí, sí, a mí me gustaba recuperar el párrafo de Cruyff porque es el día 1 de Busquets y ya habla de recuperar corriendo lo justo. Claro. Que la gente que Bueno, dice, no, ya no corre a estas edades. Bueno, ese era el día 1, era muy joven. sí, luego ha sido un futbolista que ha sido mucho más apreciado por los técnicos que por los aficionados o los propios jugadores o periodistas en las votaciones o tal, pero todos los entrenadores que ha tenido han hablado todos maravillas de él, tanto los del club como los de la selección, sin excepción. Todos han hablado maravillas de él. Porque también parece que es un tío que se implica bastante en lo que es el equipo en cuanto a cuestiones tácticas, por eso ya ha dicho que va a hacer el curso de entrenador y yo creo que ahí hay posibilidades de conseguir de tener un entrenador imponente en un futuro. Aquí, esto que decías de un poco de entender a Busquets, hay una frase también de Marcel Beltrán que decía que un poco para degustar a Busquets pasa un poco como con el café o la cerveza, ¿no? Que hay gente que no la Para sabe adultos, interpretar. es para Exacto. adultos, es un futbolista para adultos. Sí. Y ya te digo, hoy he visto un vídeo de Twitter que he retuiteado y son 3 minutos de salidas virgueras, regates, recortes, caños, roulots y tal, no sé qué, pero todas a velocidad 0,5 por, ¿sabes? No, nada de complicarse la existencia y tal. Pero claro, es un jugador que vivía de su inteligencia y luego es el mejor defensor hacia adelante de la historia del fútbol. Y como el Barça de Guardiola quería defender hacia adelante, defender espacios pequeños, atacar espacios grandes, que decía el gran Paco Seirulo, ¿no? Era un poco ese era el lema del modelo del Barça, ¿no? Defender espacios pequeños, atacar espacios grandes, pues él lo que hacía era defender espacios pequeños yendo hacia adelante y recuperar muy cerca del área contraria para acercar el gol, sin necesidad de una jugada de ataque elaborada, que luego si tenían que hacerlo, pues la hacía la jugada elaborada, pero la primera intención era robo, pase rápido adelante, corto al área, pillando al equipo en salida y sorprender. Uh-huh. A mí me parece que luego, si quieres, seguimos con la carrera y demás, pero luego me parece que ha habido un exceso de crítica hacia él por muchas circunstancias. Pero vamos. Dime un poquito el exceso de crítica. Vamos a tirar por ahí. Es decir, sí que hay mucha gente que hablaba de que Busquets era, como así decirlo, la prueba del algodón, el termómetro, que era un poco Yo siempre decía que era un síntoma, no una causa. Era un síntoma de que el Barça no. El rendimiento de Busquets era un síntoma de que el Barça no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Cuando Busquets sufría, era que el Barça estaba jugando mal. No estaba jugando lo que debía jugar. Lo que pasa es que se han juntado muchas cosas, también las debacles europeas, el tema de los contratos, que le ha hecho mucho daño. Es decir, el contrato que le firmó Bartomeu pues le ha dañado bastante. Mucha crítica ha recibido por eso. Que yo creo que ahí, desde mi punto de vista, por ejemplo, no ha sido suficientemente generoso con el club. Eso no tengo ningún problema de decirlo, pero también consigue un contrato que le firma un presidente y que es un contrato
Nadie tiene por qué renunciar a su contrato firmado, ¿no? Y eso yo creo que ha ayudado mucho a un poco crear un mal ambiente en los últimos años con eso de las momias, el cadáver y estas cosas que defiende Busquets. O que era mal capitán, por ejemplo. He oído muchas veces. A mí, al revés, me parece muy buen capitán porque no hace mucho ruido, pero parece que dentro tiene mucha potencia el tío. Y, por ejemplo, siempre salía a hablar en las derrotas. Y siempre él y Ter Stegen eran los dos que se quedaban a aplaudir a los aficionados del Barça de visitantes, sobre todo en las debacles. Es una cosa que no se ha mencionado mucho, pero que yo siempre me fijaba que siempre lo hacía. Él se quedaba, iba a aplaudir a tal, y muchas veces era él el que hablaba en nombre del Barça cuando el Barça tenía esas debacles. Que yo, desde Eh, luego, no le culpo a él de ellas. O sea, es una cosa bastante más compleja que solo la presencia de Busquets. Y yo creo que con el paso del tiempo, aunque los estudiamos muy bien, creo que le vamos a echar tanto de menos que muchos se van a arrepentir de las cosas que han dicho de Busquets. Cuando has dicho lo de por ejemplo, de que es un jugador básicamente más de colocación que no de rapidez, no de virtuosismo físico, eso es una cosa que no va a cambiar nunca, evidentemente, es su prototipo de jugador así, pero cuando hablas de la presión, de ser básicamente casi el primer jugador en presionar a veces, cuando el Barça hace el cambio de rumbo, que ya inicia Luis Enrique, pero se va viniendo abajo poco a poco, bueno, poco a poco, quizá más rápido, quizá sea un poco benévolo, pero hay mucha gente que le critica su no saber adaptarse a un nuevo fútbol, es decir, que el Barça vira hacia otra dirección y él no sabe acostumbrarse hacia donde estamos yendo. Es Bueno, cierta que quizá no es la lo que sí dirección. que se va a convertir en Kessie, de repente, o se va a convertir en eso, lo que digo yo, en un negro come niños, tío. Pues no, es un tío pálido sin músculos y sin velocidad. O sea, no es cuestión de adaptarse, es cuestión de que no se puede adaptar. Y a lo mejor el problema es que el que no se tenía que adaptar a eso es el Barcelona jugando. Eso yo creo que para mí eso es la clave. Pero, a ver, sí, evidentemente los años no pasan en balde, pero no ha sido yo creo que no ha sido de los que más ha sufrido por eso. O sea, su fútbol nunca se ha basado en otra cosa que no sea lo que sigue haciendo. Lo que sigue haciendo. Pero sí que es verdad que hay partidos que yo no sé, yo te digo, mucha gente ha cargado mucho la mano en Busquets, pero a lo mejor era es que el Barcelona no estaba jugando como debería jugar, no estaba sometiendo al rival como debería y claro, pues si queremos jugar a otra cosa, pues el centrocampista no es Busquets. Si queremos jugar a ida y vuelta, pues no juegas con Busquets. Es estúpido jugar con Busquets. Sí, sí, Eso ha pasado básicamente. muchas veces todos estos años, desde el 2013 hasta aquí, que cada vez estábamos jugando menos a lo que deberíamos, pero como estaba Busquets, como te digo, era ese último vestigio, ese último link con lo antiguo y se podía seguir diciendo que jugábamos a lo que estábamos jugando antes, cuando evidentemente no era así. Ni con Luis Enrique, ni con Valverde, ni con Koeman. Y ahora con Xavi estamos en el camino. Tampoco es que estemos jugando a eso, pero que quiero pensar que estamos en el camino de volver a jugar de esa manera. Pero ya, Busquets. Aquí en el post-Anfield inmediato, bueno, explicando, creo que fue en zona mixta, dijo algo así como, tocados mucho, no te lo voy a negar, he perdido títulos, partidos, pero como este golpe no había recibido ninguno. Y luego también en una reciente entrevista comenta que el 2-8 de Champions, que para él fue un resultado indecente y que le costó mucho mentalmente superarlo. ¿Crees que Busquets, como otros jugadores, se empieza a caer en Anfield o lo ves más por lo que tú explicas ahora de hacia dónde viró el club? Yo creo que fue hacia donde viró, más que el club, hacia donde viró el juego del equipo y los diferentes entrenadores lo que querían hacer. Que eran compatibles, pero no absolutamente con Busquets. Y realmente es como todo. Yo lo que he criticado mucho es que tú puedes ir con tu idea, aunque no sea la mía, pero ve con tu idea. No me intentes vender que quieres ir con mi idea cuando no es así. Yo creo que ha faltado mucha valentía y eso también ha sido parte del club desde toda esta década lamentable que hemos tenido con Rosselló y Bartomeu. Esto que te estoy contando en el campo también es lo que estaba pasando en el club. Te hacían ver como que seguían en la línea, pero realmente no estaban. Cuando tú, si eres un presidente que haga unas elecciones, tienes todo el derecho a imponer lo que tú crees que debe ser.
Y entonces ha pasado, tanto en el campo como en el club, ha pasado eso mismo, que se ha trasladado un relato de que se seguía igual cuando no se seguía igual, evidentemente. Y mucha gente se lo ha creído y ha culpado al modelo de lo que estaba pasando, cuando, al contrario, es la desviación del modelo la que ha causado todo esto. Sí, exacto, que se ha dejado de utilizar el modelo y aún se seguía atacando a un modelo que no se estaba utilizando. Era bastante ¿Pero por qué? surrealista. Porque el relato del club era que todavía había modelo. Sí, sí, pero claro, era bastante absurdo. Más o menos sí que me da la sensación que discernimos bastante de la opinión que tuvimos el otro día del declive, como así decirlo, de Jordi Alba, en diferencia a este de Sergio Busquets. No, yo no lo veo. Yo creo que al final, los años, la edad, va a hacer 35 años, o sea que no es un tipo joven. Y luego tiene muchos kilómetros. Tiene más kilómetros que nadie. En el sentido de que como nunca se ha lesionado, son 50 partidos, 15 años, son 750 partidos los que ha jugado el tío. Sí, Son muchos sí. partidos. 722 solo con el Barça. Pues más entonces, porque habrá sido Sí, 100 con la selección, pues 800 sí, y pico. es decir, que una barbaridad. Muchos kilómetros. Solo está Pero no ha por habido yo creo que, igual que ya hablamos el otro día de Alba, que Anfield fue un una losa, punto sí. de inflexión del que nunca se llegó a recuperar. Yo creo que Busquets ha sido quizá más lentamente pues el mero paso del tiempo. De hecho, yo creo que los 2 primeros años con Luis Enrique, él está estupendo. Todavía, ¿sabes? Aguanta mucho y al final es que acaba asumiendo, entre él y Messi, acaban asumiendo primero el papel de Xavi, luego el papel de Iniesta, ¿sabes? Lo tienen que hacer entre los dos. Lo que antes hacían entre 4, ahora luego lo hacían entre 3, cuando se fue Xavi a Iniesta, y cuando se fue Iniesta lo acaban haciendo entre 2. Evidentemente luego se fue Messi y Busquets no pudo hacer de Messi, como es evidente. pero realmente hicieron un papel que a lo mejor, sobre todo a Busquets, no le correspondía. Messi podría hacerlo perfectamente todo, pero lo que pasaba con Messi es que no podía estar en 2 sitios a la vez. No podía empezar y rematar la jugada todas las veces. Muchas veces lo conseguía, utilizando a Alba. Ahí que hablamos también el otro día, pero no podía estar en 2 sitios. Y yo creo que un poco no sé si la palabra declive, ¿no? Pero un poco el rendimiento de Busquets y tal ha ido bajando de una manera más natural con la edad, pero aún así, cada vez que el Barça ha jugado bien, Busquets ha jugado muy bien, yo siempre lo decía. Si Busquets juega bien, el Barça juega bien. Quiero que me lo calibres un poco en la historia del Barça, como así decirlo. Los 722 partidos solo son superados por Xavi y Messi. Ha conquistado 9 ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundial de Clubes y luego con la selección Mundial y Eurocopa. Pues realmente le ganan Iniesta, Xavi y Messi. A efecto de títulos es el cuarto, porque ha ganado uno más que Piqué. Llegaron los dos en el 2008 y como esta liga también la ha ganado Piqué, ¿no? Que la ha jugado. Bueno, está igualado con Piqué, dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo en igualado, sí. Pero estadísticamente de los mejores. Para mí, yo es el mejor mediocentro que he visto, mejor que Guardiola, para mí. De hecho, si preguntas a Guardiola, aparte que Guardiola sabes que siempre tiene un poco de exceso de humildad, pero para mí es mejor que Guardiola porque tenía más capacidad de corte de balón, de las patas estas larguísimas que tenían, le hacían llegar a muchos balones y cortar muchos balones, aparte de por la colocación, por esa elasticidad que tenía de robar balones ahí medio abierto de patas y demás, y luego jugaba en corto a la velocidad que jugaba Guardiola, y tenía un poco más de regate que Guardiola. Sí. Guardiola tenía más más juego aéreo. Guardiola tenía más rango de pase, quizá tenía más chute también, más precisión. Bueno, tampoco tenía mejor chute, pero se prodigaba más o menos lo mismo que Busquets, ¿sabes? Sí, O sea, que te iba a decir, tenía mejor chute, tampoco es difícil, ¿no? Sí, y luego también Busquets tiene mejor juego aéreo. Sí. Es verdad que con Guardiola jugar con un solo medio centro posiblemente era un poco más temerario, con Busquets estaba más resguardado, eso sí. Sí, claro, es que jugaba con 3 atrás y él era cuarto, ¿eh? Y a lo mejor de los 3, uno era Eusebio y el otro era Goicoechea. Sí, no, que aquello también había que cogerlo con pinzas. Era un temerario de puta madre, Luis. A nivel legado, porque estamos hablando que es una figura histórica del Barça, eso está claro, a nivel palmarés y a nivel importancia, a nivel época dorada, está claro, y además que es una de las piezas importantes del club. Quizá Xavi en estas
socialmente un escalón por encima, pero yo creo que También son más jugadores que él. Sí, eso es otra demarcación más Sí, vistosa, ¿no? a mí Xavi Iniesta me parece queriendo ser generoso con los demás en el top 5 de centrocampistas de la historia. Y Busquets me parece top 10. ¿Compras esto que él cambió un poco el concepto del mediocentro actual, moderno? Por ejemplo, el vídeo viral de Riquelme. También, por ejemplo, hemos visto a Vicente del Bosque decir que él, si quisiera ser un jugador en el campo, sería él. O, por ejemplo, Simeone mismo, que es otro tipo de fútbol, comentó en rueda de prensa, por ahí tienes a Messi, a Iniesta, a Xavi, pero Busquets es el que hace todo bien. El futbolista más importante del equipo es él. Es decir, que vemos como diferentes puntos de vista. Busquets realmente era el sistema. Hacía que todo funcionara. Es que funcionaba la defensa, Xavi, funcionaba la sí, presión, claro. funcionaba el ataque, funcionaba... Con Xavi tenía mucha presencia en el volumen de juego, ¿vale? Pero también Busquets podía asumir ese papel. Pero él lo corregía, como dices tú, iba a las presiones. Él era pieza fundamental prácticamente en todas las fases del juego del equipo. En ese sentido. Luego, legado, pues es que es muy difícil que haya un jugador como Busquets. Por eso su sustitución va a ser tan complicada. Eso te Por quería supuesto. preguntar, hablando un poco del cambio de paradigma, un poco de que había una broma, creo que también explicaban un poco en la sotana, ¿no? De que a lo mejor un equipo con un Osasuna pues ponía un medio centro y quería que sacara el balón jugando como Busquets cuando no era posible. Eso hubo una época que parecía, ¿no? Que ocurría. Ahora sí que estamos viendo equipos pues que no juegan con medio centro único, o por ejemplo este Barça con Xavi ha puesto a Frenkie en doble pivote, sé que tanto te gustaba a ti, Jordi, para un poco... Sí, pero lo ha puesto de una manera un poco para intentar convencerme, ¿sabes? Inicia la jugada y tal, y luego el extremo baja, sube el lateral y aquello. Entonces, inicialmente es un 4-3-3, pero luego y demás para intentar convencerme. Pero, no sé. Sí que vemos que hay muchos tipos de jugadores, pero quizá los que más se asemejan a Busquets, como podrían ser Rodri, en este Manchester City están acompañados también de un segundo pivote, como así decirlo, que está haciendo con Stones, o por ejemplo Kimmich en el Bayern está jugando con Goretzka muchas veces, o con otro tipo de jugador, pero Sí, juegan pues con doble pivote. el Bayern siempre ha jugado con doble pivote. Guardiola es todavía menos doble pivote porque lo que hace no es doble pivote, sino que hace no salida, sino la segunda fase, ¿no? La segunda de construcción. Una vez se ha sacado, ya sube Stones y es uno de los defensas, ¿no? Uno de los centrales el que se sube a apoyar el medio campo. En el Barça es entre comillas, un interior que se baja y baja también un extremo. Pero a ver, lo que tú decías, él cambia un poco la forma de todo. Pasamos, como hemos hablado al principio, de futbolistas físicamente exuberantes a jugadores más técnicos, ¿no? Luego también ha habido jugadores que se han sido similares a él, como Weigl, el que jugó en el Dortmund, que luego se fue al Benfica, y algunos otros jugadores que se han parecido, entre comillas, o que no han sido ese tipo de futbolista, ¿no? Pero yo, sinceramente, dado que Rodri, que podríamos decir que es no te voy a decir que sea no es un clon, porque no es un clon, pero sí que es un perfil muy similar, más físico, menos virtuoso, más fuerte, pero menos técnico, menos ágil jugando, ¿vale? Ágil en el sentido de pensar y tocar en dos toques. Lo hace rápido, pero no tanto. Dado que Rodri es imposible, yo creo que tenemos que plantearnos hacer algo diferente, conseguir algo diferente. No muy diferente, ¿no? O sea, no hay que traer un tío... O sea, Amrabat, no. ¿Vale? No. Pero buscar una alternativa, ¿no? Ya sabes que a mí me tiene muy enamorado desde toda la vida Kimmich y si pudiéramos ir por él yo iría a muerte. Porque Zubimendi también me gusta y es un perfil, yo creo que todavía más similar a Busquets que Rodri, pero es un melón por abrir, ¿vale? Y bueno, Rodri es un melón por abrir porque ya está jugando en el City. y está la condición de entrar en Champions de la Real, que yo creo que al final Sí, el pero jugador va a querer estar una temporada. lógicamente, y te digo una cosa, hasta me parece bien, o sea, me parece que es una cosa a destacar por el futbolista que quiera experimentar ese momento histórico de su Real, que es el equipo de su vida, en Champions. Pero aunque no lo fuera, a mí la Real Sociedad le pasa un poco como el Borussia Dortmund. Los jugadores que salen son de aquella manera, ¿no? Pues ha visto, el Madrid ha tenido dos experiencias simpáticas, una con Illarramendi y otra con Odriozola,
que parecían que sí, pero no. Y Ujú. este chico también parece que sí. Entonces, pero por eso tengo esa duda. No, me encanta, Zubimendi, pero me parece que el Barcelona ahora mismo no está en una posición deportiva, económica, como para poder jugárnosla de esa manera. Yo iría a tiro seguro. Ujú. ¿Vale? O sea, sí. O, por ejemplo, que viniera Gundogan y que entre Gundogan y De Jong hicieran esa posición, ¿vale? Que aguantaran una posición siempre de los dos, se alternaran. Buscar, lo que digo yo, buscar algo diferente. O si viene Ujú. Kimmich, que venga Kimmich, pero vamos, ya ¿sabes? Lo dije el otro día, ¿no? Si viene solo Kimmich, para mí es un mercadazo. Sí, Por sí, las no, claro. carencias. Sí, te acerca mucho al objetivo de Europa. Es un jugador que te sube un escalón él solo, sí. Eso Sí, es pero una cosa. yo me temo que puede ser problemático, ¿no? Busquets, ¿vale? Porque los jugadores, estos son jugadores muy caros y estamos en la posición de fair play financiero que estamos, la situación económica en la que estamos y no lo veo claro, ¿vale? No lo veo claro. No lo veo claro, pero por las posibilidades del club, no porque el club no lo tenga claro, ¿no? Yo iría a por Kimmich a muerte. Porque además Kimmich te puede jugar también de lateral derecho en muchos partidos de lateral derecho y ser ese lateral derecho el que se incorpora. ¿Sabes? A lo mejor jugando con Marcos Alonso a la izquierda y que sean los tres que se queden, sean los otros y tener la oportunidad de jugar con dos extremos abiertos y que fuera los dos interiores jugando a la segunda altura y el mediocentro y Kimmich en lo que hace Stones, vamos, en el City. Ujú. Pero es un fichaje muy difícil, muy Sí, difícil. es complicado y luego que además tienes a un Frenkie de Jong que aún no acabamos de verle su condición perfecta. Veremos si con el fichaje que hagan o la propuesta que haga Xavi la próxima temporada encuentre la solución. Tanto al Yo creo que ha sustituto de encontrado su Busquets. sitio. Esta posición medio interior, medio centro de doble pivote, creo que es una posición que a él le cuadra Ujú. bastante. Tenemos que ver cuál es el perfil. Yo creo que Busquets este año lo ha hecho mucho bien. Pero, Yo pero ya no estará. creo que le ha hecho más bien Busquets a Frenkie de Jong que Frenkie de Jong a Busquets, al contrario de lo que dice mucha gente. Pero tenemos que verlo, ¿no? Pero ya, a ver, todos los nombres que suenan son demasiado, ¿sabes? Hay demasiado rango, es como no tenerlo muy claro, ¿no? Salvo que lo que quieran es un titular y un suplente y fichar a dos, ¿no? Entonces podemos Ujú. decir, Amrabat y Neves son Son los suplentes. suplentes y luego Kimmich, Gundogan, Zubimendi y tal sería y el tal, teórico titular. titular, pero Zubimendi, ¿sabe lo que te quiero decir? Mm, sí, sí. Tengo aquí dos frases para el futuro, para lo que se vendrá, de dos entrenadores, uno muy bueno, uno correcto. Voy a empezar, si te parece, por el muy bueno, que es nuestro querido Rafa Medel, que en un tuit dijo, el culeco y se alegra de que Bussi se vaya, ¿no? Se refería. Hay mucha gente que Eh, se arregló. Será el que durante muchos años repetirá frases como de mediocentro nos hace falta un Busquets, el nuevo es bueno, pero Busquets era otra cosa. Esto es lo que dice Rafa Medel, ¿vale? Vamos, eso es lo que yo decía, pero bien explicado, como es nuestro Y, bachatero de y luego guardia, ¿eh? tenía esto guardado y me he encontrado en una entrevista a Xavi Hernández, por eso te decía, había un entrenador muy bueno Normal, y otro normal. correcto, ¿vale? Que Xavi Hernández dice, hay un antes y un después de Busi en el pivote defensivo. Siempre le veremos como molde. A los que vengan después los compararemos. Este se parece a Busi, este no, este tiene cosas de Busi. ¿Vale? Es decir, que Sí. sí que está calando un poco la comparativa. A ver, es que es el medio centro perfecto para el juego del Barcelona. Perfecto. Entonces quieres tener uno igual, pero no vas a tener igual porque es imposible. Es imposible. Porque luego tiene una parte, entre comillas, que no se le ha dado mucho mérito, que es bastante de ir a la guerra. O sea, este no se ha achicado en su vida. Haya salido su parte de campos de tierra, partidos de barrio y demás, y ha sido muy guerrero, ¿no? ¿Sabes la anécdota esa de Guardiola que le dijo Messi en el segundo entreno que vino Busquets con el primer equipo? Le dijo, este es bueno. Y le dijo Guardiola, sí, es bueno, pero además cuando haya guerra, irá a la guerra. Y es verdad. Y es una cosa que se ha visto el otro día cuando los del Español, ¿no? Cuando salieron del campo, se encaró ahí con 7 empleados del Español, estaban ahí medio encima, después de que les saquen a hostiar, les estaban increpando y este se quería pegar con todos, o sea, en plan así, de que ay, me estás contando y tal, pues es un tío también Al que final eso. es de Badía, ¿no? De Ciudad Badía. Y eso. Ahí tiene el out of contest, tiene tema.
Luego, también en otra entrevista que esta semana ha hecho un montón, explicaba que el mejor partido que futbolísticamente había sido el mejor en la final de Wembley, que en el que más había disfrutado era el 5-0 contra el Madrid y el más épico la remontada del PSG. ¿Tú recuerdas alguno así épico de Busquets en concreto, aparte de los colectivos? Pues si es que al final, como no se le puede separar de lo colectivo. O sea, Uh-huh. realmente es que cuando él jugaba bien el colectivo. Ha hecho muy buenos partidos, muchísimos. Pero así uno que digas, no me sale uno en especial. Ya, es que es lo que tú dices, los grandes partidos del Barça. Grandes partidos, Busquets. el Busquets estaba fantástico siempre. Uh-huh. Siempre, pero era un tío, por ejemplo, que cuando en los Madrid-Barça siempre rendía. También un futbolista de partidos grandes también. Uh-huh. Y para ir acabando, Jordi, la despedida de Sergio Busquets implica ser el último hombre de la era de Pep Guardiola en pie, ¿no? Es decir, ahora la gente de iVox estamos viendo una foto de esa alineación mítica El 11 de Wembley es. el 11 de Wembley que están Del en blanco Wembley y negro. 2011. Ya no Sí. queda nadie, puede ser que en unos días, esperemos, El que está medio de pie a lo mejor vuelve a estar. vuelva a estar en color, pero básicamente se ha acabado una etapa increíble, ¿no? Sí, se ha acabado, está claro, sí. Mira, yo siempre lo... Yo es que hay una parte de mí que nunca quería verbalizarlo, pero es cuando la época de Guardiola yo disfrutaba tanto, pero pensaba, yo me acordaba de gente que conozco, sobre todo gente mayor aquí en Madrid, que son del Madrid, y me sentía muy identificado en ese momento cuando ellos hablaban de cuando acabó el Madrid de Di Stéfano, que fueron muchos años de travesía del desierto, ganaron una sexta Copa Europa ya sin Di Stéfano en el 66 creo que fue, pero luego estuvieron 30 años sin ganar la Copa Europa el Madrid. Y yo me veía en esa posición y digo, es que vamos a compararlo todo con esto y nada nos va a parecer suficiente. Y es lo que ha pasado realmente. Y a mí el primero, que a lo mejor te empeñas en querer hacer las cosas cuando te dicen, no, el fútbol ha cambiado. Y bueno, yo también tengo, en un poco de hacer autocrítica, pues les digo lo que te he dicho antes, es que ha cambiado también el Barça demasiado y no tenía que haber cambiado tanto, pero no es que haya cambiado el fútbol, es que ha cambiado el Barça, pero mejor es que el Barça ha cambiado con el fútbol. Y fíjate ahora Xavi que tampoco está haciendo lo de cualquiera podría esperar que iba a hacer Xavi, ¿no? Respecto al modelo de juego. Y es que, claro, es que lo que disfrutamos nosotros aquellos 4 años no lo va a disfrutar nadie, porque yo siempre digo lo mismo, yo que soy un hedonista de la vida, a mí me gusta disfrutar en todo momento y muchas veces, yo pues respeto el levantamiento de metales del Madrid, de Champions y tal, no sé qué, pero mis amigos madridistas se aburrían como ostras durante toda la temporada en el Bernabéu. Yo disfrutaba como un enano, en la época buena disfrutaba como un enano miércoles, domingo, y cuando disfrutaba menos me quedaba Messi. Tal cual. Pues, Jordi, creo que hemos pegado un buen repaso a la carrera de Busquets. No sé si te queda algo. Como siempre hacemos, un poquito los inicios, un poquito su carrera, títulos, sus malos momentos, los buenos y en este caso, pues el fin de una época gloriosa que se va con Busquets. Veremos si tenemos un Last Dance, ¿no? para hacer otro vídeo, ¿no? Ahí habrá que hacer unos cuantos vídeos, sí. Sí, sí. Ahí sí que habrá que dedicarle mucho, tal Sí, como... y lo mismo te hago otro curso de la Universidad de Chamberí de Economía. Pues Jordi, un placer tenerte por aquí. Ya hemos hecho el repasito de la carrera de Busquets, que lo merecía. Fuimos un poco tarde, nos hemos ido postergando un poco porque Sí. al final la vida no nos da tregua, Jordi. La vida sigue, a pesar de nuestras intenciones, nuestras grandes intenciones de ser constantes en esto de los vídeos, pues no nos da la vida para eso. Jordi, un placer. Cuídate Y ya mucho. sabes, no tenemos que decirlo ya todos lo saben. ¿Y tú, te vas a suscribir o qué? Puede pasar. Puede pasar.